¿Qué tal, chicos? Bueno, este es el capítulo 10, seguimos con la teoría general y en este capítulo 10 vamos a tenemos que ser un poco atentos según las variables que utiliza Keynes en este caso, porque estamos, digamos, combinando el efecto de dos conceptos, ¿no? La propensión marginal a consumir y el multiplicador. ¿No? Keynes arranca que hay una relación entre el ingreso y la inversión. Un incremento en los ingresos tiene que ver con un incremento en el consumo más la inversión. Y después lo define como un incremento del ingreso que viene dado por la propensión marginal a consumir, donde K, en este caso, es la multiplicación de la inversión por el incremento de la inversión. Entonces tenemos un incremento de los ingresos que se va a dar en tanto K veces el incremento de la inversión. Y la propensión marginal a consumir, en este caso, va a estar dada por 1 menos 1 sobre K. Digo, retengan esto porque son las variables que vamos a tener en la cabeza a la hora de pensar este capítulo 10. Y en el apartado 2, Keynes trata de definir un poco de dónde viene este multiplicador y toma el multiplicador de Kant de un texto que hay en inglés, de un compilado de artículos que escribió, ensayos Kant, y que justamente Keynes toma de ahí la idea del multiplicador de la ocupación, digamos, ¿no? Entonces, ese K' tiene K y K', mide la relación del aumento de la ocupación total derivado del incremento determinado de ocupación primario en las industrias de inversión. O sea, que cuando se da en un sector económico un incremento de la inversión, cómo eso impacta en la ocupación primaria y en el resto de las ocupaciones, en este caso las totales, porque una inversión en el sector agropecuario puede tener un impacto, pero puede tener un impacto total medido si sumamos los sectores servicios, industrias, otras industrias, cómo es esa combinación de efectos a partir de un sector en particular. Entonces, bueno, Keynes ahí va a definir unas variables, pero va a concluir que esta diferencia entre K y K', digamos, la va a suponer igual, porque, bueno, ya veníamos arrastrando los problemas, como él dice, con la formación bruta de capital, con los datos de Kuznets, que él trató también de hacerlo en Inglaterra, pero bueno, por una cuestión de simplicidad, su modelo o esta teoría general empieza a tener estas pequeñas, digamos, simplificaciones a la hora del análisis. Entonces va a decir que la aceptación de industrias crece 10 veces, crecen las primarias. ¿Qué está tratando de ver? A ver, esto es que el multiplicador justamente, del cual estamos hablando, ¿qué impacto tiene sobre los ingresos? Entonces, si el multiplicador es 10, el incremento del ingreso va a ser 9 décimas. Entonces, esta es la parte en la cual él trata de cuantificar esa teoría. Y ahora van a ver algunas de las problemáticas y restricciones que va a tener, digamos, ¿no? Porque en muchos casos él va a decir un incremento de la ocupación también podría traer una caída del consumo. ¿En qué ejemplo está tomando acá? Es en el que, acuérdense que estamos entre el 29, salimos de la Primera Guerra Mundial, y la experiencia le marcaba que si bien toda la economía podía ponerse al servicio de una economía que está en función de la guerra, la ocupación crecería fuertemente, pero el consumo podría caer. ¿Por qué? Porque se le impondrían determinadas restricciones teniendo en cuenta una economía de guerra. Entonces, ¿qué pasaría si no fuera una economía de guerra y hubiera una alta ocupación o un alto nivel de ocupación? Entonces ahí empiezan a plantearse estos problemas que Keynes va a tratar de desarrollar y va a continuar en este apartado 2.
si ustedes lo siguen leyendo en la página 110, y dice que un aumento del consumo sobre el ingreso se estimula, por tanto, la producción y la distribución. Se proporciona un margen de ahorro y de inversión. O sea, el aumento del consumo sobre los ingresos van a estimular de alguna manera, o sea, lo que yo tengo de ingresos que destino a consumo, lo va a plantear como un estímulo a la producción y la distribución con un margen de proporciones entre ahorro e inversión. Él dice también que hay como ciertas leyes psicológicas que las ponen como parte, estamos analizando la sociedad capitalista, entonces no, hay cosas que la economía política no puede explicar, pero sí puede tratar de deducirlas. Dice, una ley psicológica podría ser entonces el aumento de la ocupación por la inversión estimulan las industrias de consumo. En tanto, un incremento a todas la ocupación, digamos, ¿no? Entonces, acá, esto teniendo en cuenta si la propensión marginal no está lejos de uno, bueno, paremos acá, digamos, ¿no? Esta idea de que la ocupación va a generar estímulos en la inversión, digo, o sea, la ocupación aumenta porque la inversión está creciendo y esto estimula las industrias de consumo. Acá es fundamental hacer la distinción. Una industria de consumo y una industria de bienes de capital, como veníamos arrastrando en los capítulos anteriores, tienen distintos tiempos de producción. No es lo mismo fabricar o producir soja que producir una computadora, digo, enteramente hecha en Argentina. Entonces, como los tiempos son distintos, acá Keynes plantea la atención, y eso quiero que lo tengan en cuenta, porque lo va a dejar acá y lo va a retomar más adelante. Y ahora se quiere meter a definir la propensión marginal a consumir. Y va a decir, si la propensión marginal a consumir no está lejos de uno, pequeñas variaciones en la inversión van a generar grandes variaciones o fluctuaciones en la ocupación. Y agrega, una pequeña variación de la inversión producirá una ocupación plena. Esto teniendo en cuenta que la propensión marginal está cercana a 1. Si la propensión marginal a consumir es cercana a 0, las fluctuaciones, las pequeñas fluctuaciones de la inversión, generarán entonces pequeñas fluctuaciones en la ocupación. Pero al mismo tiempo puede requerirse o puede darse que se den grandes incrementos o fluctuaciones, un gran incremento de la inversión para producir la ocupación plena, ¿no? Esto es suponiendo que la propensión marginal está cercana a 0. Entonces concluye un poco esta parte diciendo, en la propensión marginal a consumir, cuando está cercana a 1, la desocupación involuntaria se cura, dice, ¿no? Bueno, imagino que querrá decir que se soluciona, ¿no? Y en la propensión marginal a consumir próxima a 0, la ocupación no varía tanto y está sujeta a medidas más drásticas, ¿no? Y dice, bueno, la propensión marginal siempre es más cercana a 1 en la sociedad. Y finaliza este apartado 2, ¿sí? Dice, cuando se alcanza plena ocupación, cualquier intento de aumento de inversión pondrá en movimiento una mayor tendencia de los precios a aumentar sin limitación. El aumento de precios se da con un incremento de los ingresos globales reales que tiene la economía. Esto es, si se alcanza plena ocupación, ¿qué es lo que pasa después? ¿Sí? O sea, nosotros lo que vimos es el multiplicador, la propensión marginal a consumir, qué pasa cuando está próxima a 0, cuando está próxima a 1, y qué pasa cuando alcanzamos la plena ocupación. Este capítulo 10 es un capítulo largo, pero tengan en cuenta que es muy interesante para ir viendo qué es lo que quiere decir Keynes a la hora de multiplicador y la propensión marginal a consumir. Va a continuar después desarrollando un poco los factores que Kant tiene en cuenta, retomando la idea del multiplicador de la ocupación, y dice que
los factores que se debe tener más cuidado a no olvidar en una sociedad moderna son los siguientes, digamos, ¿no? Tomando a Kant, el método para financiar la política y el mayor volumen efectivo que impone el aumento de la ocupación y el alza de los precios que la acompaña. Pueden tener un efecto de hacer subir la tasa de interés y retardar así la inversión en otras direcciones. Segundo factor, con la psicología confusa que con frecuencia priva, el programa de gobierno puede, a través de los efectos de la confianza, aumentar o preferencia por la liquidez o disminuir la eficiencia marginal del capital. Esto ya lo veníamos viendo de los motivos anteriores del gasto, del ahorro de los individuos. En un sistema abierto con relaciones de comercio exterior, parte del multiplicador de inversión acrecentada beneficiaría a la ocupación en países extranjeros, ya que cierta propensión a consumir, dice acá, o sea, estaríamos demandando productos del extranjero. Estos son como los factores que tiene en cuenta Keynes y que, son los factores que plantea Kant, perdón. Y que obviamente los tiene en cuenta porque ustedes verán que se pone compleja la situación a la hora del análisis, por eso decimos que la economía no es una cosa lineal y que hay que tener en cuenta cada uno de estos movimientos. El aumento de la ocupación tenderá, debido a los efectos de rendimiento decreciente en periodo corto, a incrementar la propensión del ingreso total que va a dar a manos de los empresarios, cuya propensión marginal individual a consumir es probablemente menor que el promedio del consumo de la comunidad en su conjunto. En segundo lugar, la desocupación probablemente va unida a un ahorro negativo en ciertos sectores privados o públicos, porque los sin trabajo pueden estar viviendo ya sea de sus ahorros y los de sus amigos o de la ayuda pública en financiamiento parcial de los préstamos. Y ahí Keynes obviamente está hablando justamente de que a veces es más recomendable financiar a una persona a hacer algo sin tomar préstamos del exterior, y que eso es mucho más rentable en época de crisis y que permite esa demanda para adelante de determinados bienes. Y bueno, después va a ir, como para ir cerrando, digamos, ¿no? Ya nos fuimos 12 minutos, pero la idea es que hay como cierta discusión alrededor cuando se ingresan las industrias de bienes de capital, y ahí Keynes trata de plantear que no siempre, digamos, esta situación de los bienes de capital se puede poner de alguna manera como una solución a través de un multiplicador y una propensión marginal a consumir, porque si no debería suponerlas homogéneas y que las industrias de bienes de capital y las de bienes de consumo son iguales. Y eso es lo que va a hacer al final de este capítulo, que lo tiene en cuenta, y que es que sí, son iguales, si no, no es posible analizar y poder tener estos análisis sobre multiplicadores y propensiones marginales a consumir, porque también carece de datos. Entonces ahí es Keynes donde pone sobre la mesa el problema de la estadística y de cómo medir esto en una economía cerrada, o de alguna manera en una economía que tiene poca relación con el exterior, y que es parte del análisis que debemos tener a la hora de pensar a futuro cuando uno está abriendo la economía, qué es lo que pasa. Entonces es importante este apartado para dejarnos en claro las distinciones y problemáticas que tiene la economía en un posible modelo económico cerrado, pero que no lo dice así, sino que lo caracteriza según los factores de Kant, y que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora del análisis.